Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Buenos amigos en hebreo, estamos compartiendo un Kabbalat Shabbat por Zoom, entre amigos, compartiendo justamente este Shabbat, este día de adoración, de alabanza, de comunión íntima con el Señor. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la palabra. En este caso, en el día de hoy, la va a dar la reflexión de la fecha Pablo Guilau. Él es judío que cree en Yeshua, judío mesiánico, es periodista. El título de la reflexión se llama Hofesh, que en hebreo es libertad. Así que lo que le comentamos a toda la gente que se quiere incorporar a la comunidad, se quieran sumar, que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com, y también que pueden sumarse a nuestro canal de YouTube gratuitamente, que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, Pablo, cuando quieras, puedes comenzar con la reflexión de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos. Y aquí estamos una vez más de cara a una nueva reflexión en este inicio de Shabbat que hemos denominado, que hemos titulado Hofesh. El título Hofesh significa libertad. Pero voy a hacer una breve acotación, una acotación importante como para empezar esta reflexión, que es que no solo la palabra Hofesh significa libertad. En el hebreo hay tres términos que significan eso, cada uno con una breve variación, con una sutil variación que habla de la riqueza del idioma hebreo. O sea que para tres palabras que significan libertad, en el idioma español se la resumió en solo una. Bueno, esto habla también, este es un claro reflejo también de cómo al traducir las escrituras, los traductores que se vieron en esa situación estuvieron tal vez en problemas, ¿no? Por eso hay traducciones que no son fidedignas al 100% y también hablando con relación al hebreo, ¿no? Y también eso trae algunos inconvenientes para su interpretación. Pero para no alejarnos de lo que va a ser la reflexión de hoy, tenemos entonces este momento titulado Hofesh para ahondar en esta palabra libertad. Vamos a ver qué es lo que opina un erudito hebreo de cómo desglosa él la palabra libertad y cuáles son las tres acepciones en el hebreo de la palabra libertad. Por empezar, entonces, tenemos Hofesh, el título de nuestra reflexión, que significa, primero voy a decir quién da esta enseñanza textual, lo voy a decir, lo he sacado de una página hebrea, enlacejudío.com, y quien da esta explicación es Shlomo Tawil, de la comunidad Maguen David. Bien, entonces, Hofesh significa, en su primera acepción, libertad, lo estoy leyendo textual, quiero aclararlo, significa la libertad física, la libertad de movimiento. Esta es una de las primeras acepciones. Pero también Deror significa libertad. Y Deror es la libertad de expresión o de pensamiento. El hecho de poder hablar sin restricciones, como se supone que debe ser en un mundo democrático. Esto según la explicación de Shlomo Tawil. Y por último, la tercera acepción, esto también significa libertad, Herut, que es la libertad espiritual, en la que puedes llevar tu espiritualidad a hacer lo que consideras correcto para ti desde dentro de ti. Bien, yo, como ustedes ven, tiene una variación casi ínfima, ¿no? Se podría usar cualquiera de estas tres eh, palabras en hebreo como para titular esta reflexión. He escogido Hofesh porque es una palabra que aquí en la Argentina tal vez tenga un significado o un uso más cotidiano. Y también porque, ya vamos a ver, la palabra Hofesh tiene una vinculación más alegre a las otras dos. Bueno, libertad hemos dicho. Libertad
Y les propongo entonces ir directamente a la palabra, a Deuteronomio 5:15, donde vamos a meternos de lleno cómo la palabra libertad está tan emparentada al pueblo de Israel. Y dice entonces, esto es directamente relacionado a los famosos 10 mandamientos. Deuteronomio 5:15. Dice Dios, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el Shabbat. Bien, también íntimamente vinculado a lo que es hoy nuestro Kabbalat Shabbat y nuestro Shabbat que recién se está iniciando, es esta eh, alusión a la libertad. Y bien, recién, ¿qué hicimos? Leímos la explicación de un erudito en las cuestiones hebreas. Y vaya que puede hablar Israel de libertad, ¿no es así? Este pueblo, como ningún otro, experimentó una inigualable liberación cuando Adonai, el Señor, los sacó de la esclavitud de Egipto, donde habían sido esclavos durante siglos. Moshe fue su libertador en aquel tiempo, donde habían sido esclavos, mmm, bueno, y su cruce a través del Mar Rojo y su travesía por el desierto fueron una epopeya hacia la liberación desde el punto de vista físico, ¿no? Pero además fue un salto hacia la libertad espiritual y una figura de lo que estaba por venir. Eso fue la travesía de Israel por el desierto. La libertad espiritual, entonces, es la libertad más importante a la que tendría que aspirar todo ser humano. Duras de qué? Del pecado. Porque si seguimos tomando al pecado en broma, ¿qué pasará? Acabará por llevarnos a la condenación eterna. Un lugar que, como todos sabemos, de ahí nunca se vuelve. Veamos entonces qué dice la palabra respecto de todo esto. Les propongo ir al Tanaj, a Ezequiel, el profeta, Ezequiel 18:4, que dice, Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Al alma que pecare, esa morirá. Está claro entonces lo que dice el Señor en Ezequiel, aquel alma que pecare, aquel alma morirá. Bueno, sigamos entonces con Ezequiel, con este profeta del Tanaj. Ezequiel en este caso 18:30, que dice, Ezequiel 18:30, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les arruine la vida. Y bien, es clarito entonces el Señor cuando habla de pecado. No es el pecado algo así de simple como para tomar en broma. El pecado te puede arruinar la vida y te puede acarrear a la condenación eterna. Trasladémonos mucho más adelante, al Brit Hadashah, cuando es Pedro el que va a hablar, es el Señor el que va a hablar a través de Pedro. Entonces, segunda de Pedro 2:9 dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Otra vez el Señor habla de juicio para aquellos que no quieren o no pueden liberarse de ese pecado que que los arrastrará hacia la condenación eterna. Pero bien, no nos adelantemos y sigamos hablando de libertad. Libertad, y se habla mucho hoy en día de libertad. A lo largo de todas las épocas se ha hablado de esto. Es que las personas ansían ser libres. Se le da muchísima importancia a eso y desde luego que está bien. Porque la libertad es muy, pero muy importante en todos sus aspectos. Sin embargo, hay una cuestión que también es muy importante, pero que suele pasar desapercibida. Es esencial poder identificar quién es nuestro opresor, poder saber
¿quién es el que nos está oprimiendo? Si somos que somos libres o somos esclavos, pero ¿con respecto a qué? ¿O con respecto a quién? ¿Quién es el que pretende apresarnos? ¿Tras las rejas de qué es lo que pretendemos escapar? Y en el día a día existen muchísimos ejemplos, numerosos. Veamos algunos ejemplos. La gente aspira a ser libre y en ciertas ocasiones eso se convierte en sinónimo de hacer lo que uno quiere, lo que a uno le plazca, lo que a uno se le dé la gana. Por eso, un alumno que termina las clases es obvio que se va a sentir en libertad. Para él, el que lo mantiene preso es el colegio, más allá de las enseñanzas que reciba en un establecimiento educativo. Más de grandes, podemos sentirnos esclavos también de unas cuantas circunstancias, de un trabajo, de una situación familiar, hasta de un matrimonio, ¿por qué no? Y también de una cárcel desde el punto de vista físico. Más allá de todos estos problemas que pueden afectarnos en lo cotidiano, la gente considera que es libre también cuando no está atada a una religión. ¿Por qué? Porque una religión es, para decirlo fácil, un conjunto de reglamentaciones que hay que obedecer, que respetar. Y a la gente, debemos aceptarlo, no nos gusta obedecer, nos resistimos a recibir órdenes. El estado natural de un ser humano es el de rebelarse contra la autoridad. El hombre quiere hacer lo que quiere, valga la redundancia. Muchas veces no le es posible hacerlo, quizá la mayoría de las veces, y debe acatar ciertas órdenes sí o sí, porque de lo contrario, su desobediencia, por esa desobediencia, recibiría consecuencias negativas. Si no paga un impuesto, un ciudadano podría tal vez guardarse el dinero, ¿no? Pero sus problemas ante esa desobediencia serían mucho más graves. Entonces, ¿qué hace? Paga el impuesto, a desgano, pero lo paga. Si alguien estaciona el auto en un lugar prohibido, podría ganar en comodidad, a lo mejor, pero lo más probable es que también le llegue una multa. Si en algunas ocasiones trata de seducir a una mujer que está en pareja, podría ser atacado por su esposo. Esto demuestra que el hombre tiene una tendencia natural a infringir las reglas. Y si no lo hace, no es porque tiene ganas de respetar o de obedecer, sino porque en la mayoría de los casos sabe que esto le llevará a tener dificultades todavía más graves. Tal vez alguien esté escuchando esto y piense, no, no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Bueno, yo tengo un ejemplo que quizás nos clarifique mucho las cosas. Veamos el caso de una ley que casi nadie respeta, por lo menos aquí en la Argentina, porque no existen consecuencias negativas al infringirla. ¿Cuál es el peatón, el hombre de a pie, el que camina por la calle, que se detiene en un semáforo rojo si no pasan autos o si no hay un policía cerca? En Argentina, por lo menos, aquí en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo yo, nadie recibirá una multa por cruzar un semáforo rojo si es peatón. Por eso la gente cruza sin siquiera darse cuenta de que está cometiendo una infracción al reglamento vial. Es una clara muestra esta que siempre intentamos evadir los reglamentos y que no solo nos detenemos, y que solo nos detenemos, perdón, cuando sabemos que por algo no nos conviene hacerlo. Pero eso no es todo. Hay gente que aún sabiendo que está corriendo peligro, tampoco se detiene a la hora de cometer un ilícito. De ninguna manera nos interesa respetar una ley o una autoridad. Esta tendencia natural a no acatar una norma o a rebelarse ante una autoridad es lo que se llama pecado, ni más ni menos. Y es precisamente el enemigo principal del que tenemos que liberarnos. Porque si bien parece una cuestión sin importancia para la mayoría de las personas que habitan este mundo, si no logramos
ser libres del pecado, como lo decíamos al principio, por más que seamos libres de todo lo demás, el día que nos vayamos de este mundo vamos a sufrir la condenación eterna y para eso sí, no va a haber ningún remedio. Porque donde está Dios, tenemos que decir bien, no hay pecado, no existe en el cielo el pecado, lo que vale a decir que el alma pecadora deberá pagar la condena de estar alejado de Dios para siempre. Y bien, aquí no hay ateos, agnósticos, judíos, cristianos o budistas, o como se los quiera llamar. Todos somos pecadores por igual y todos estamos, como dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Y vayamos entonces a la palabra. Lo dice el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en Romanos 3, 9, 13. Romanos 3, 9 al 13, dice Pablo, ¿y a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. Pero no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo siquiera. Aquí Pablo estaba dando testimonio de lo que eran las escrituras del Tanaj, ¿no? Esto lo había dicho, por ejemplo, ya Isaías, o constaba también en los Salmos. Seguimos leyendo a Pablo en su carta a los Romanos. En esta ocasión veamos lo que dice Romanos 3, 21 al 23. Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua, el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es reiterativo el apóstol, sí, pero qué bien viene reiteración para darnos cuenta de lo que significa el pecado. Sin embargo, y acá está la buena noticia, Dios ha solucionado el problema. En su inmenso amor por el ser humano, Él no quiere que haya condenación eterna. Si tanto nos ama, dirán algunos, sí, podría dejarnos entrar de todos modos al cielo, ¿no? Total, Él al Señor le cuesta. Lo que sucede es que si así como también existe su perfecto amor, también es perfecta su justicia. Y Adonai jamás permitiría que alguien que merece estar tras las rejas esté del lado de los buenos. En nuestra sociedad pasa algo parecido. Los infractores a la ley deben pagar un castigo. Y si no, ¿dónde está la justicia? Nos preguntamos todos. Nos preguntamos todo el tiempo, a cada día, al escuchar la radio, la televisión, al ver las noticias. En la tierra se da, no obstante, que el infractor puede conseguir no ser castigado, con dinero, con la complicidad de algún juez o de otra manera. Eso demuestra la corrupción del ser humano aquí en la tierra. Mientras tanto, hay gente que no ha hecho nada malo y ha sido declarada culpable injustamente. Pero en el reino de Dios eso no sucede. En el reino de Dios el culpable es culpable y debe pagar por su pecado sí o sí. Y bien, entonces, ¿dónde está la solución? Está aquí, en las buenas noticias. La solución está en que el Señor, en ese inmenso amor del que hablábamos hace unos segundos, dio a su Hijo en pago por los pecados de la humanidad. Cuando estuvo entre nosotros, Yeshua jamás pecó. Por eso es el único que Dios podía haber aceptado en sacrificio por todos los demás. En el madero, el Señor trató a Yeshua como el pecado mismo, y gracias a su muerte redentora también mueren los pecados de los que creen en esa muerte. Y gracias a su resurrección, también nosotros, que iríamos directo a la condenación eterna, estamos en condiciones de revivir
junto a Yeshua. Seguimos entonces fundamentando esto en las Escrituras. Romanos 6:22 dice, Romanos 6:22, nuevamente el apóstol Pablo, que se ha desplayado muchísimo sobre estas cuestiones, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y aquí está ilustrado entonces el perdón que el Señor nos da a través de su Hijo Yeshua. Él nos libera. Hebreos 5:9, también seguimos en el Brit Hadashah, dice Hebreos 5:9, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Hablando, claro, está de Yeshua. Fíjense cómo dice todos los que lo obedecen, no solamente los que creyeron en él. Bien, pero eso es tema para quizá una y más reflexiones que nosotros vamos a seguir desarrollando en otras oportunidades. Tenemos entonces Romanos 8, 1 y 2. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, por lo tanto, no hay ninguna condenación ya para los que están unidos a Yeshua el Mesías, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, clarito entonces está como el Señor nos libera, nos da la libertad de la que por otro camino no conseguiríamos de ningún modo. Pero, ¿por qué entonces? Hagamos hincapié en esto. ¿Por qué nos hace falta un Salvador, un libertador? Bueno, a lo largo de toda la palabra está muchísimas veces, pero sigamos haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué no se puede lograr la libertad solo con la fuerza propia de un ser humano? ¿Quién es capaz de evitar una mentira, yendo al quid de la cuestión, al meollo, al fondo? ¿Quién es capaz de evitar una mentira? ¿Quién es capaz de evitar un pensamiento egoísta, un sentimiento de codicia? Yendo aún más lejos, ¿quién es capaz de amar al prójimo como a uno mismo? Lo vamos a intentar, pero ¿somos capaces de hacerlo? Y lo más importante de todo, quizá, ¿quién es capaz de cumplir este mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es lo que nos pide el Señor, lo que nos indica, lo que nos exige. Es decir, que de acuerdo a lo que Él nos indica, tenemos la obligación de amarlo incluso más que a nuestros padres, incluso más que a nuestros hijos. ¿Hay alguien que realmente sea capaz de cumplir con esta demanda que nos propone nuestro Creador? Por supuesto que no. Lo podemos intentar una y mil veces, pero que vamos a fallar también es verdad. El único ha sido Yeshua, el Mesías, que espera Israel y el Salvador de quienes no pertenecen a este pueblo, pero lo eligieron igual, eligieron creer en él. El único que ha sido capaz de no pecar nunca, de cumplir con todos estos mandamientos, es él y nadie más que él. Por eso en él tenemos la salvación y tenemos la solución a todo este problema que sin él no podría existir. Sigamos leyendo el Brit Hadashah y detengámonos en Hechos. Hechos 13, 38 y 39. Dice así la palabra, Hechos 13, 38 y 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Yeshua se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de ¿quién? De Yeshua. Seguimos entonces con la palabra y ya estamos redondeando y acercándonos al final de esta reflexión. Tenemos Juan 8, 31 al 36, que dice, el que habla es Yeshua, en Juan 8, 31 al 36. Ciertamente les aseguro, todo el que es esclavo del pecado, respondió.
Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto se lo responden los que no estaban alineados a Yeshua. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yeshua les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo dijo Yeshua, nada más ni nada menos, como así también dijo Yeshua en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nuevamente aquí Yeshua pone énfasis en su condición de libertador. Bien, ahora sí, entrando en el tramo final de esta reflexión, amigos, librémonos del pecado ahora, antes de que sea tarde. Aceptemos a Yeshua y su obra redentora, que es lo único que puede darnos la verdadera libertad. Anhelemos ser libres, pero tengamos cuidado de identificar de qué, de qué estamos cautivos. Puede haber algunos opresores circunstanciales aquí en la tierra, aunque el más peligroso es aquel que quizá de tan disimulado que está entre las vanidades de este mundo, a veces ni siquiera somos conscientes de que vive adentro nuestro y de que nos mata de a poco. Ese es el pecado. Ese enemigo, ese enemigo es el que sin que nos demos cuenta nos seduce con espejitos de colores, pero en lugar de hacernos libres, nos llevará, para decirlo de vuelta, hacia la condenación eterna, si es que no aceptamos a nuestro libertador. Y para cerrar, amigos, este mensaje, nuevamente hagamos hincapié en una de las tantas frases de Yeshua, una de las tantas frases de nuestro libertador. Mateo 3:2. Mateo 3:2, Yeshua dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Les deseo un hermoso Shabbat Shalom junto a sus seres queridos. Shabbat Shalom para todos. Amén. Muchas gracias, Pablo. Una reflexión profunda, fuerte, con muchos pasajes bíblicos acerca de la libertad que nos da Yeshua. Me quedo en síntesis con algunos pasajes. A ver, nosotros siempre cerramos los Zoom, las reuniones con el pasaje de Yeshua que dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la libertad del Señor y lo que el mundo llama el libertinaje, donde vale todo, donde todo está bien, donde todo es permitido. Sin embargo, el Señor nos dio una Torá, nos dio un Tanaj, nos dio un Brij Hadashah, para que justamente amoldarnos a esas normas, sabiendo que vamos a fallar, porque todos pecamos todos los días, muchas veces, varias veces al día, pero me gustó el pasaje que compartió casi al final Pablo, donde dice: Yeshua, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Y creo que ese es el gran secreto, permanecer en él. Hay un pasaje donde el Señor menciona: el que persevere hasta el fin, y es uno de mis pasajes preferidos, este será salvo. Entonces, no quiere decir que no vamos a pecar, que no vamos a fallar, porque vamos a fallar, porque está escrito que vamos a fallar. Pero tenemos que buscar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y es un proceso, muchas veces hemos hablado aquí en la comunidad de procesos, que duran toda la vida, donde tenemos la libertad que nos dio el Mesías para que cuando fallemos, cada vez que fallamos, podamos rápidamente hacer teshuvá, pedir perdón al Señor y volver al camino correcto. El Señor nos perdona, nos limpia con su sangre, nos santifica y podemos vivenciar esa libertad que está estipulada nada más y nada menos que por cumplir sus mandamientos y preceptos, que lo que buscan es una mejor calidad de vida para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, amigos. Para los que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com, y también los que quieran suscribirse a nuestro canal lo pueden hacer de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrintobim.
Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá. Muchas gracias.